Bueno, esta es, es la primera parte del podcast. Yo soy Andrés Mancero, estudiante de Relaciones Internacionales de cuarto semestre. Yo soy Nayeli Valencia, estudiante del segundo semestre, y vamos a hablar sobre la inclusión e integración de población en situación de movilidad humana. Bueno, este es un tema bastante interesante desde la perspectiva ecuatoriana, porque el Ecuador siempre ha sido un país de afluencia de este tipo de personas, de las personas que se encuentran en esta condición, ya sea lo están utilizando como un lugar de residencia permanente o como un lugar transitorio. Normalmente las personas llegan al Ecuador porque están buscando ir a otros países, a Estados Unidos, otros países de la región que brinden las oportunidades que están buscando. Y como preámbulo de esta pequeña charla, podríamos tener en cuenta que en el contexto ecuatoriano, las ciudadanías más eh, con mayor fuerza dentro de las personas que se encuentran en condición de movilidad son los ciudadanos venezolanos y los ciudadanos colombianos. Es importante destacar que tan solo el 13% de estas personas están de forma legal en el país, es decir, que tienen un registro y que tienen los documentos que permitan identificarles y tener un seguimiento de cómo están llevando sus actividades. Y tener en cuenta que más del 80% de las personas en condición de movilidad en el Ecuador están de forma ilegal, lo que nos podría llegar a concluir que es una problemática bastante seria porque no tenemos la data necesaria para tomar políticas que se adecúen de forma idónea a la problemática que estamos tratando de abordar. Claro, es un número muy grande, por eso estamos conscientes de que deberían haber talleres y organizaciones que estén ayudando a este tipo de personas. Y sí las hay, como ACNUR, que intenta dar tres soluciones duraderas, como la repatriación voluntaria, que es el regreso voluntario al país de origen, el reasentamiento a un tercer país de acogida si el individuo se siente amenazado por ser encontrado, y la integración, que esta aquí intenta que las personas migrantes tengan mejores medios de vida para su consumo. Es bastante interesante porque concuerdo contigo, Nayeli, o sea, las personas que se encuentran en condición de movilidad, los refugiados, eh, podrían ayudar al país. Si tomamos las decisiones necesarias y oportunas, tenemos que recordar que los refugiados también son consumidores, eh, son fuerza laboral y muchas veces es fuerza laboral calificada. Como podemos ver en los datos, los ciudadanos venezolanos son personas jóvenes con altos niveles educativos. eh, de forma estimada podrían ayudar a aumentar, a incrementar un 2% el PIB, según los datos de Naciones Unidas. Así que yo creo que la perspectiva o el principal error que tiene el país al tratar este tipo de problemáticas es el enfoque que le estamos dando. Desde que se ha llamado una problemática, tendremos que verlo como una oportunidad para nuestra economía, para mejorar las condiciones de todos los ecuatorianos y también una oportunidad para ayudar a las personas que se encuentran en esta complicada situación. Claro, también es una oportunidad para poder dar un intercambio cultural de conocimientos, habilidades y experiencia. Y de esto es algo que deberíamos hablar también del sistema educativo, de qué ambiente le estamos ofreciendo a los migrantes para que justamente ellos estudien, porque al fin y al cabo necesitan seguridad y dignidad como cualquier otro tipo de persona. Entonces, es claro que los talentos humanos de las empresas y de los ministerios no están sabiendo cómo apoyar realmente los planes de migración, pero ¿qué podríamos hacer al respecto? Yo creo que, como te dije antes, creo que el problema tendría que ser enfocado con otra lupa. Ya sé que dado el contexto que hemos tenido que sufrir de una alta afluencia de ciudadanos venezolanos, que querramos o no, es verdad que consigo y por las carencias que tienen, pueden traer males sociales. Y estos males sociales pueden traer una mala visualización de estos, o sea, generar prejuicios infundados hacia la población migrante. Así que primero tendríamos que limpiar esta imagen de las personas que se encuentran en esta movilidad. Tendremos que hacer entender a la población que son personas iguales a ellos, que buscan oportunidades y que necesitan de condiciones dignas para poder aportar a la sociedad. Eso como primer punto. Y después ya en el tema de política pública, generar políticas enfocadas a que las personas en condición de movilidad alcancen, ya sea
el objetivo de salir del país, de regresar a su país o de poder acceder a trabajos. No sé, yo creo que esa podría ser una solución. Por supuesto, nunca es tarde para fomentar mejor educación, mejor metodología en los docentes, quizás también más sensibilidad en los medios de comunicación y, y eso también hablar sobre el hecho de que la mayor población está en Quito y Guayaquil, que son los lugares más importantes del Ecuador. Entonces, sí deberíamos hablar mucho acerca de la migración, más de que un problema, es justamente como tú lo decías, una oportunidad. Exacto, y me gusta mucho lo que mencionas, que la mayoría de la población con condición de movilidad son personas jóvenes. Y eso nos ayuda primero a que les podríamos brindar educación, una educación digna y que a largo plazo serviría como base para tener una población educada y que pueda ayudar al desarrollo integral del país. No sé, para brindar una pequeña reflexión, tenemos que entender que es un tema muy complicado, es un tema que tiene que ser hablado, que tiene que ser bastante analizado para que se tomen políticas adecuadas y que logren cumplir su objetivo dentro del contexto ecuatoriano. Es Sí, innegable que existe un talento en esta población, que es una oportunidad. Simplemente tenemos que como ecuatorianos aprender a aceptar a los ciudadanos que se encuentran en condiciones de movilidad, alejarnos de los estigmas mal infundados que se han dado y brindar oportunidades a todos. El sol sale para todos y todos necesitan la oportunidad de trabajar y de desarrollarse y de crecer. claro, llamamos a los oyentes de este podcast que se interesen por buscar más proyectos de inclusión y justamente por ser más empáticos con los migrantes. Mm, Eso sería todo. Me gusta mucho cómo llevamos la conversación. Adri, te agradezco mucho y gracias a todos los Gracias a oyentes. ti también. Gracias a los oyentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Barrenuevo y junto a Alba vamos a presentarles la conferencia sobre empezar tu carrera en Naciones Unidas. Bueno, en esta conferencia nos presentaban como una organización que servía para la ayuda de los refugiados. Se trata del ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Trabaja en la protección e integración de personas solicitantes de asilo, refugiadas, apatriadas y otras que han sido forzadas a ir de sus países. Pero primeramente hay que definir qué es un refugiado. Bueno, un refugiado es una persona que tiene un fundado temor de persecución debido a su grupo particular, raza, opinión pública o religión. En las últimas 2 décadas, Ecuador ha acogido una de las mayores poblaciones de refugiados reconocidas en América Latina, la mayoría de ellos de la vecina Colombia. Ecuador también se ha convertido en un destino principal para las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Heidi, ¿qué nos puedes decir acerca de qué hace, cómo actúa la ACNUR, cómo entrar a la ACNUR? Como sabemos, en Ecuador el ACNUR tiene un trabajo bastante importante y no solo en esta parte de la región, sino también a lo largo de toda Latinoamérica. En la conferencia nos explicaron un poco acerca de cuál ha sido la experiencia que han tenido tanto representantes ecuatorianos como representantes de otros sectores. Nos contaban experiencias de una representante ecuatoriana que estuvo en Costa Rica, la cual pues mencionaba que realmente el trabajo que se realiza dentro de este sector del ACNUR tiene que ver bastante con trabajo de campo, no solamente estar dentro de una oficina, sino convivir con las comunidades y poder notar, ayudar, ver cuáles son las necesidades que tienen. En esta conferencia nos explicaban diversas formas de aplicar y qué era lo que en realidad estaban buscando para poder estar dentro del equipo del ACNUR. Entre estas cosas que buscaban, nos decían que es muy necesario tener la pasión por el trabajo humanitario, también una sensibilidad cultural al trabajar en equipos diversos, también voluntad de servir en lugares difíciles por las condiciones que tienen y las cosas que realmente se pueden llegar a ver. También era necesario ser positivo y tener un gran optimismo que se les pueda transmitir a esas personas que están sufriendo o sintiendo esta movilidad que les podría llegar a afectar tanto anímicamente como psicológicamente. También
es importante que te tenga resiliencia, creatividad y una mente abierta, porque se estará trabajando no solamente con culturas que conocemos, sino con otras culturas que probablemente puedan tener diferentes creencias que nosotros. También es necesario tener experiencia laboral y habilidades relevantes y obviamente un buen nivel de inglés. Entonces fueron diferentes aristas que toparon para poder estar dentro y nos demostraron que realmente sí se necesita de una personalidad o profesional como para poder estar a la altura y trabajar con los diversos temas que se manejan aquí adentro. Y bueno, Martín, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees acerca de todas estas habilidades que son necesarias? ¿Crees que alguna falta o que están todas completas? Bueno, en mi opinión yo creo que está muy bien, yo creo que no se debería exigir menos, ya que para poder hacer un accionar a este nivel, para ofrecer ayuda, no solo se tiene que tener el talento, digamos, también tiene que haber las ganas de ayudar para poder eh, as- ofrecer un futuro y una mejor vida a las personas refugiadas. Y bueno, pero más o menos, ¿qué es lo que hace la ACNUR? ¿Qué soluciones propone? ACNUR se dedica a las tres soluciones duraderas. Repatriación voluntaria, que se refiere al regreso voluntario del país de origen. El reasentamiento a un tercer país de acogida si el individuo se siente amenazado por ser encontrado. Y la integración, que aquí entran los medios de vida para el consumo. Igualmente, en ACNUR se combate la xenofobia y la discriminación junto a la sociedad civil y organismos estatales, a través de iniciativas diseñadas para promover la solidaridad y convivencia pacífica en la sociedad ecuatoriana. Algunas acciones de ACNUR que puedo destacar son el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que se refiere a la importancia de la cooperación internacional con ellos mismos, el asilo y migración. ACNUR se esfuerza por abordar las cuestiones de migración que afectan a los refugiados y otras personas de su interés, incluidos los solicitantes de asilo, los desplazados internos y las personas apatriadas. Y acabar con la apatriada, que se refiere a 4 áreas de trabajo es sobre apatriada, identificación, prevención, reducción y protección. A millones de personas en todo el mundo se les niega una nacionalidad. Como resultado, a menudo ellas no pueden asistir a la escuela, ir al doctor, obtener un empleo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse, siendo esto muy negativo para que ellos se puedan integrar a una sociedad. Algo para comentarte, algo interesante, algunos datos que te puedo mencionar, Heidi, es como algunos, algunas personas que fueron refugiados fueron muy importantes, como el creador de la vacuna Pfizer. Otro claro ejemplo es el famoso pianista polaco Frédéric Chopin, que estuvo exiliado en París, donde compuso música influenciada por el espíritu polaco. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué opinas sobre todo lo dicho en este podcast? Me parece bastante interesante. Creo que realmente el ayudar dentro del ACNUR y toda la labor que hacen es realmente necesario dentro de un contexto internacional. Es muy importante que de las personas de otras nacionalidades que habiten en sus países que no son de origen, pues puedan sentirse cómodas y tener una vida normal. Y bueno, me parece que para cerrar el podcast podemos decir un poco de cómo se puede aplicar para las oportunidades de trabajo dentro del ACNUR. Pues todo lo van a encontrar en la página de carreras del ACNUR, en la sección de vacantes donde podrán registrar su perfil y subir su carta de interés, su currículum y todo lo que podría servirles para adjuntar su experiencia en estos temas. Pues después serán seleccionados por la ACNUR si cumplen con las habilidades que ya fueron mencionadas y se sienten a la capacidad de estar dentro. Bueno, creo que con eso concluimos. Es todo lo que puedo decir de esta maravillosa conferencia. Eh, ¿Algo que decir, Martín? No, yo creo que igual eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero puedan interesarse, investigar un poco más sobre ACNUR y su acción y si es posible, eh, acoplarse a ella. Muchas gracias. Muy bien, mi nombre es María Paula Castellanos, soy
estudiante del sexto semestre de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, y en este podcast hablaremos de los organismos internacionales para la protección de derechos humanos. En breves rasgos, quiero argumentar que los derechos humanos han tenido una evolución en las relaciones internacionales desde hace muchos tiempos, y es que han marcado el sistema internacional como tal, porque han existido teorías de regímenes internacionales que de alguna manera enfatizaron en explicarnos un panorama donde podamos distinguir diferentes escenarios de la política exterior y con ello basarnos en una sociedad una sociedad internacional que pueda salvaguardar la vida del ser humano y que por ende fundamente el régimen de protección global donde los estados y organismos respeten y garanticen los derechos humanos de los individuos y grupos sociales para que los mismos se sientan protegidos y seguros. A continuación, mi compañera María José dará la introducción a la Constitución de Derechos Humanos según las Naciones Unidas. Majito. Gracias, Mari. Sí, pues bien, mi nombre es María José Sarango, soy estudiante de la Escuela de Relaciones Internacionales de cuarto semestre. Comenzaré por darles, en primer lugar, la definición según la Organización de Naciones Unidas acerca de los derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos se definen como los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin ninguna distinción, ya sea por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, situación socioeconómica o cualquier otra. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido a ninguna forma de esclavitud ni tortura, a la opinión, la expresión, la protesta, la educación, el trabajo y muchos otros más. Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, mínimos, indivisibles e interdependientes, características que se les otorga a cada uno de los seres humanos beneficiarios de los mismos. Ahora bien, Mari, ¿podrías contarnos un poco acerca de quién garantiza los derechos humanos? Por supuesto, quienes garantizan los derechos humanos, el Estado en específico, a través de todo el apartado del poder público que incluye las medidas legales, las políticas públicas y las prácticas de sus agentes, es quien está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado existe para garantizar los derechos humanos y así se enfatiza en querer ser que un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es que un Estado no es democrático y un Estado no democrático no es legítimo. Puede ser legal, pero no legítimo. Entonces, el Estado es el garante de los derechos humanos, ya que ha asumido en función de la Constitución y de los tratados internacionales que ha suscrito. En ese sentido, se remarca una fuerza estrictamente normativa donde se cumplen las obligaciones en materia de derechos humanos. Y es por eso que existen 7 órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos que supervisan la implementación de los tratados internacionales para proteger los derechos humanos. Y estos pues, son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos del Niño, Comité para la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos, también tenemos que en ese sentido, Majito, ¿nos podrías comentar más bien quiénes pueden cometer las violaciones de derechos humanos? Claro que sí, Mari. Pues bien, es necesario entender que en la medida en que el Estado, como ya lo vimos anteriormente, es el garante de los derechos humanos, son sus agentes los que cometen las violaciones de los mismos. Es decir, cuando el Estado, a través de alguno de sus agentes, incumple sus obligaciones en derechos humanos, eso se considera una violación a los mismos. Y ahí el responsable es el Estado. Es este el que deberá tomar acciones para restablecer aquel derecho y si no lo hace, podrá ser juzgado por otro tipo de organismo. En base a esto, Mari, ¿podrías comentarnos quiénes son los competentes de poder juzgar a un Estado cuando se ve inmerso en las violaciones de derechos humanos? Claro, Majito. En este caso, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual está en competencia que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es conocido como el CIDH, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o Corte IDH.
Pero en esta última, además que tiene competencia jurisdiccional, es decir, que puede sancionar a un estado, vemos que cada estado tiene que recurrir a este sistema regional, por lo que se basa en ciertos estamentos donde se debe someter a una jurisdicción para juzgar la responsabilidad en cada caso de vulneración de los derechos humanos. En este caso, Majito, ¿nos podrías decir cuáles son los crímenes que cometen de lesa humanidad y de violaciones de los derechos humanos? Por supuesto, Mari. Pues bien, en el ámbito internacional, algunas de las violaciones de derechos humanos, que son las más graves y cuando además se cumplen algunos requisitos de contexto, pueden ser considerados crímenes internacionales como son los genocidios, los crímenes de guerra, la tortura y otros más. Para que haya un crimen de lesa humanidad, algunas violaciones de derechos humanos, no todas, solo las más graves, deben ir acompañadas de un contexto, ser un ataque contra una población civil y que ese ataque sea generalizado o sistemático y que quien incurre en él esté en conocimiento de dicho ataque. Bueno, en instancia de esto, vemos que esta conferencia nos ofreció un análisis de cómo es la realidad social y cómo se desenvuelven varios grupos sociales, los cuales luchan por sus derechos, porque en última instancia se pretende construir esta capacidad de transformar la concepción de derechos humanos que tenemos y superar este pensamiento occidental que tenemos y considerar que los derechos humanos pueden ser, formalizados de alguna manera con la lucha de grupos socioculturales, con que tengan condiciones de vida digna, que los derechos humanos de alguna manera sean prioritarios para todos los sistemas, para toda la comunidad internacional. Más que nada para construir un ideal de la realidad social en la que vivimos y luchemos por las injusticias, por las circunstancias que la persona está pasando y que obtengamos un cambio como una respuesta de satisfacer esas necesidades humanas en el contexto. Muchas gracias.